Las lunas de color óxido colgaban bajas sobre el horizonte de Kepler 742 bits mientras la doctora Saracen presionaba su mano contra la antigua pared, sintiendo su sutil vibración bajo las yemas de sus dedos. La estructura se extendía por kilómetros a través del paisaje árido, su superficie oscura absorbía la luz de una manera que parecía desafiar la física. Después de 3 meses de excavación, apenas habían arañado la superficie de la comprensión de lo que habían encontrado. Otro callejón sin salida. La voz del capitán Rodríguez crepitó a través de su casco. El oficial de seguridad estaba varios metros más atrás, su postura delataba su aburrimiento a pesar del traje ambiental. No, respondió Sara, con los ojos fijos en los patrones que parecían cambiar bajo la superficie de la pared. Está vivo. Todo está vivo. La nave de reconocimiento de la Confederación Galáctica en órbita había descartado sus hallazgos como restos primitivos de una civilización muerta hace mucho tiempo. El arqueólogo jefe de la Confederación, Bete, había sido particularmente condescendiente durante su última transmisión. Los humanos, había dicho, sus múltiples ojos de hielo temblando de diversión, siempre tratando de encontrar significado en cosas simples. Pero Sara sabía que no era así. Las lecturas de energía de la estructura eran demasiado precisas, demasiado ordenadas para ser una desintegración aleatoria. Los patrones en la pared le recordaban a las vías neuronales, pero a una escala masiva. Doctora Chin. La voz emocionada de su asistente, Kipatil, interrumpió sus pensamientos. Tiene que ver esto. Encontramos una entrada. Sara se apresuró a cruzar el sitio de excavación, sus botas dejando huellas en el polvo rojo. La entrada era poco más que una costura en la pared por lo demás sin uniones, pero pulsaba con una tenue luz azul que parecía responder a su presencia. Las firmas de energía acaban de dispararse, informó Kai, sus manos danzando sobre su tableta. Es como si supiera que estamos aquí. Antes de que Sara pudiera responder, un mensaje de la nave de la Confederación en órbita interrumpió. Equipo de investigación humano, la voz engreída de Bedrick llenó sus comunicaciones. Hemos completado nuestro análisis. Se confirma que la estructura no es más que una instalación defensiva primitiva, probablemente abandonada durante al menos 50.000 años. La estamos clasificando como un sitio arqueológico de nivel 3, sin valor tecnológico significativo. Sara reprimió su frustración. La Confederación, con su tecnología de escaneo supuestamente avanzada, había pasado apenas 15 minutos examinando la estructura antes de llegar a su conclusión. Con el debido respeto, embajador Bete, nos gustaría continuar nuestra investigación. ¿Hay algo aquí? Sí, interrumpió Bete. Continúen su pintoresca investigación. La Confederación concede permiso, aunque no puedo imaginar que esperan encontrar que nuestra tecnología superior no haya determinado ya. Como en respuesta a sus palabras, la costura en la pared se ensanchó ligeramente, revelando destellos de corredores cristalinos más allá. A Sara se le cortó la respiración. El diseño interior era increíblemente complejo, como mirar dentro de una geoda viviente. Capitán, llamó a Rodríguez. Vamos a entrar. El equipo se abrió paso con cuidado a través de la abertura. Los corredores cristalinos parecían responder a su presencia, luces sutiles seguían su movimiento. Los instrumentos de Sara registraron firmas de energía diferentes a todo lo conocido en el espacio. Esta arquitectura, susurró Kai, no es solo avanzada, es inteligente. Llegaron a lo que parecía ser una cámara central. Las paredes aquí estaban cubiertas de patrones cambiantes que le recordaban a Sara un código de computadora, pero mucho más complejo. Mientras se acercaba a un pedestal central, los patrones comenzaron a unirse, formando lo que parecía una interfaz neuronal. Doctora Chin, advirtió Rodríguez. Quizás deberíamos esperar la autorización adecuada antes. Sara extendió la mano y tocó la interfaz. La cámara explotó con luz. Pantallas holográficas se materializaron a su alrededor, mostrando mapas estelares, redes de defensa y lo que parecía ser información táctica. Pero fue el mensaje que apareció ante ellos lo que hizo que el corazón de Sara se acelerara. Red de defensa guardián, patrón humano reconocido,
iniciando escaneo. Por las estrellas, susurró Kai. No es solo una instalación defensiva, es parte de algo más grande, algo que ha estado esperando. Sobre ellos, en la nave de la Confederación, comenzaron a sonar las alarmas. La voz de Bete, ahora teñida de preocupación, llegó a través de su comunicador. Equipo de investigación humano, estamos detectando enormes sobretensiones de energía desde la estructura. Cesen todas las actividades de inmediato. Pero ya era demasiado tarde. La red de defensa Guardián se estaba despertando, y había reconocido algo en los patrones neuronales humanos que la Confederación, a pesar de toda su supuesta superioridad, había pasado por alto por completo. Mientras la cámara zumbaba con un poder creciente, Sara se dio cuenta de que habían tropezado con algo que cambiaría el equilibrio de poder en la galaxia. La única pregunta era, ¿estaban listos para lo que venía después? El mensaje final en la pantalla confirmó sus sospechas. Red humana, amenaza de nivel 5 detectada en el espacio cercano. Sara miró a su equipo, luego de nuevo a las lecturas. Algo se acercaba, algo para lo que los antiguos constructores se habían preparado, y de alguna manera, la humanidad acababa de heredar su legado. Bete transmitió a la cada vez más aterrorizada nave de la Confederación. Quizás quiera revisar su clasificación. Esto ya no es un sitio de nivel 3. Las luces de la cámara pulsaron de acuerdo. Y en las profundidades de la superficie del planeta, una maquinaria antigua comenzó a despertar de su largo letargo. Los humanos no solo habían encontrado una reliquia. Habían encontrado la invitación de la humanidad a un escenario mucho más grande, y la galaxia nunca volvería a ser la misma. La cámara guardiana pulsaba con patrones cada vez más urgentes mientras Sara estudiaba las pantallas holográficas. Cada momento que pasaba revelaba nuevas capas de complejidad en el antiguo sistema de defensa. Detrás de ella, el capitán Rodríguez se coordinaba con su apoyo orbital mientras Kai registraba datos frenéticamente. Múltiples naves acaban de salir del hiperespacio en el borde del sistema, informó Rodríguez, con la voz tensa. Configuración desconocida. No responden a las llamadas de la Confederación. Las pantallas de la cámara cambiaron, mostrando proyecciones tácticas que hicieron que la sangre de Sara se helara. La flota que se acercaba era masiva. Cientos de naves moviéndose en perfecta formación. La evaluación de amenazas de la red Guardián apareció en su visión. Cosechadores detectados, nivel de extinción 38. Activando protocolos defensivos. Sobre ellos, la respuesta de la nave de la Confederación fue predeciblemente burocrática. Atención, naves desconocidas. La voz de Bete resonó en el canal de comando. Este sistema está bajo la protección de la Confederación. Su presencia aquí viola 16 tratados distintos. La respuesta llegó en forma de disparos. Los escudos de la nave de la Confederación brillaron brevemente antes de fallar, y la engreída superioridad de Bete se disolvió en pánico. Emergencia. Estamos bajo ataque. Las naves desconocidas tienen armas que eluden nuestros sistemas defensivos. Sara observó cómo las pantallas de la red Guardián seguían la batalla. La tecnología supuestamente avanzada de la nave de la Confederación estaba siendo desmantelada sistemáticamente por la flota cosechadora. Pero algo más estaba sucediendo también. La red se estaba adaptando, aprendiendo, analizando las capacidades de los atacantes en tiempo real. La red, dijo Kai, con los ojos muy abiertos mientras interpretaba los datos. No es solo un sistema defensivo. Es una máquina de aprendizaje diseñada para evolucionar y adaptarse a cualquier amenaza, y ha estado observando, esperando, recopilando datos durante miles de años. Un nuevo mensaje brilló en las pantallas. Nueva interfaz neuronal requerida. Sara dio un paso adelante, pero Rodríguez la agarró del brazo. Doctora, no sabemos qué significa eso. Podría matarla. Si esas naves llegan a la Tierra, la muerte no importará, respondió ella, liberándose de su agarre. La red eligió a los humanos por una razón. Tenemos que confiar en eso. El pedestal de la interfaz se elevó del suelo, su superficie cristalina pulsando con invitación. Sara puso su mano sobre él, y el mundo explotó en luz e información.
La conciencia de la red se fusionó con la de ella. Miles de años de conocimiento acumulado inundaron su mente. Vio la verdad. Los cosechadores eran enemigos antiguos, moviéndose de galaxia en galaxia, consumiendo todas las civilizaciones avanzadas que encontraban. Los creadores de la red los habían combatido hasta un punto muerto, pero a un costo terrible. En lugar de continuar la lucha, habían sembrado sistemas defensivos por toda la galaxia, esperando que especies con la neuroplasticidad adecuada heredaran su legado. Las mentes rígidas y jerárquicas de la Confederación no podían interactuar con la tecnología. Pero los humanos, con su adaptabilidad y capacidad para el pensamiento lateral, eran candidatos perfectos. Arriba, la nave de la Confederación se retiraba, su casco lleno de cicatrices por las armas de los cosechadores. La voz de Bedrick había perdido toda pretensión de superioridad. Equipo de investigación humano, deben evacuar de inmediato. Estas entidades, su tecnología está más allá de cualquier cosa que hayamos encontrado. Sara sonrió, aunque nadie podía verlo a través de su casco. No, embajador. Su tecnología no está más allá de nosotros. Es exactamente para lo que nos hemos estado preparando, incluso si no lo sabíamos. A través de su enlace neuronal, Sara sintió que la red guardián extendía su influencia. Instalaciones ocultas en todo el planeta se estaban despertando, respondiendo a sus pensamientos. El mundo entero se estaba transformando en una plataforma defensiva que los antiguos constructores habían diseñado pero nunca implementado por completo. Doctora Chen, la voz de Kai parecía distante ahora. Sus patrones neuronales se están sincronizando con la red a un nivel cuántico. Esto no tiene precedentes. La flota de los cosechadores se acercaba al planeta ahora. Sus naves se movían a posiciones de ataque. Pero Sara ya no tenía miedo. A través de la red, podía ver el alcance completo de sus capacidades defensivas, y lo que es más importante, entendía por qué los humanos habían sido elegidos. La red no solo quiere un usuario, explicó. Su voz resonaba con nueva autoridad. Quiere un socio. Los constructores sabían que derrotar a los cosechadores requeriría más que solo tecnología avanzada. Necesitaría creatividad, adaptabilidad y, lo más importante, la capacidad humana de encontrar soluciones donde parecía no haber ninguna. La cámara se estremeció cuando las primeras armas de los cosechadores golpearon la atmósfera del planeta. Pero en las profundidades de la superficie, algo vasto se estaba agitando. La red había pasado 50.000 años preparándose para este momento, acumulando energía, refinando sus sistemas, esperando que la especie correcta completara su propósito. Embajador Vete, Sara transmitió sus pensamientos, ahora perfectamente integrados con los sistemas de comunicación de la red. Quizás quiera mover su nave a una distancia segura. Estamos a punto de demostrar por qué analizar algo durante 15 minutos no es exactamente lo mismo que entenderlo. La superficie del planeta comenzó a cambiar. Maquinaria antigua se elevaba desde profundidades que las habían ocultado durante milenios. El ataque inicial de los cosechadores vaciló cuando sus sensores detectaron lecturas de energía que excedían sus proyecciones tácticas. Sara sintió el poder acumulándose a su alrededor. La red respondía a sus pensamientos con un entusiasmo que sugería que había esperado demasiado tiempo este momento. La primera prueba real de la humanidad contra una amenaza galáctica estaba a punto de comenzar. Y gracias a su herencia de los antiguos constructores, estaban lejos de estar indefensos. Vamos a mostrarles, susurró, tanto a su equipo como a la propia red. ¿Qué sucede cuando subestimas el potencial de la humanidad? La respuesta del planeta remodelaría la comprensión de la galaxia tanto de la capacidad humana como de la verdadera naturaleza del legado que descubrieron. El tiempo para el análisis despectivo había terminado. La era de la guardianía humana estaba a punto de comenzar. El primer ataque de los cosechadores golpeó como un rayo, pero los escudos de la red guardiana resistieron. A través de su enlace neuronal, Sara sintió el ataque como si estuviera golpeando su propio cuerpo. Sin embargo, no había dolor, solo información fluyendo y adaptándose en tiempo real. Múltiples naves capitales entrando en órbita baja, informó Rodríguez,
su entrenamiento militar manteniendo su voz firme a pesar de la escena apocalíptica que se desarrollaba sobre ellos. Sus firmas de energía están fuera de serie. Pero Sarah ya era consciente de esto, viendo el campo de batalla desde 1000 ángulos diferentes simultáneamente. Los sensores de la red pintaron una imagen completa de la fuerza de invasión. 947 naves, cada una con suficiente poder de fuego para arrasar un continente. En circunstancias normales, habría sido una situación desesperada. Estas no eran circunstancias normales. La red me está mostrando sus patrones de ataque, dijo Sarah, su conciencia expandiéndose a través de la antigua red de defensa. Son hermosos en cierto modo, como una danza, pero hay algo mal en su formación. Kai levantó la vista de sus lecturas. ¿Mal? Están arrasando el espacio como nada que haya visto antes. Exactamente. Sarah sonrió. Son demasiado perfectos, demasiado rígidos. Luchan como máquinas que siguen algoritmos de combate óptimos. Sin creatividad, sin adaptación. A través del enlace neuronal, sintió el acuerdo de la red. Los cosechadores eran poderosos pero predecibles. Muy por encima, la nave de la Confederación luchaba por mantener su posición en el borde del sistema. La voz de Bedrick crepitó a través de sus comunicadores, una mezcla de terror y fascinación. Imposible, sus armas. Están usando campos de distorsión gravitacional. Nada debería poder resistir ese tipo de asalto. Nada que hayan encontrado antes, corrigió Sarah. La red le estaba mostrando su historia ahora, mostrándole por qué sus creadores habían elegido esperar a una especie como la humanidad. La tecnología de los cosechadores era devastadora, pero tenía una debilidad crítica. Se basaba por completo en patrones de ataque predecibles y matemáticamente perfectos. Mira, susurró, y extendió la mano a través de la red. La superficie del planeta entró en erupción, no con armas o escudos, sino con algo mucho más sutil. Generadores de campo cuántico, ocultos durante milenios, comenzaron a emitir patrones que parecían aleatorios, pero que contenían un orden subyacente que solo la intuición humana, fusionada con el poder de procesamiento de la red, podía utilizar por completo. La primera oleada de naves de los cosechadores de repente encontró su formación perfecta interrumpida por remolinos gravitacionales que no podían predecir. Sus armas, calibradas para una precisión matemática, comenzaron a fallar en sus objetivos por márgenes microscópicos pero cruciales. Dios mío, susurró Kai, observando el flujo de datos en sus tabletas. No solo los estás combatiendo, estás introduciendo la teoría del caos en sus cálculos de campo de batalla. Sarah asintió, sintiendo la satisfacción de la red mientras implementaba su comprensión instintiva de la imprevisibilidad. La mayor fortaleza de los cosechadores, su perfección computacional, se estaba convirtiendo en su debilidad. Toda su civilización está construida sobre patrones predecibles, explicó, dirigiendo a la red para que expandiera su campo de interrupción. Se han optimizado tan completamente que han perdido la capacidad de manejar la aleatoriedad genuina, y los humanos. Prosperamos en el caos, finalizó Rodríguez, una nota de orgullo en su voz. La formación de la flota de los cosechadores se estaba desmoronando ahora. Sus naves luchaban por compensar condiciones que desafiaban su comprensión fundamental del espacio-tiempo. A través de la red, Sarah introdujo más variables. Ondas gravitacionales que pulsaban con el ritmo de los latidos del corazón humano. Fluctuaciones cuánticas que seguían patrones de los sistemas climáticos de la Tierra. La voz de Bete regresó, llena de incredulidad. Las lecturas de energía no tienen sentido. ¿Cómo están generando estos efectos? No los estamos generando, respondió Sarah, sintiendo el poder de la red fluir a través de su conciencia. Los estamos dirigiendo, como una sinfonía de caos tocada a través de instrumentos que han esperado 50.000 años a los músicos adecuados. Los cosechadores lanzaron una segunda oleada de ataques, pero sus armas no podían fijar objetivos que se negaban a seguir patrones lógicos. Las defensas de la red guardián, guiadas por la intuición humana, se movían con una fluidez orgánica que sus rígidos algoritmos no podían predecir. Se están retirando, anunció Rodríguez, revisando sus pantallas tácticas,
reagrupándose en el borde del sistema. Pero Sara sabía que esto era solo el comienzo. A través de la red, podía sentir la confusión de los cosechadores convirtiéndose en algo parecido al miedo. Se habían encontrado con un enemigo que no luchaba de acuerdo con sus reglas. Y por primera vez en su larga historia de conquista, no sabían qué hacer a continuación. La red me está mostrando algo más, dijo, su voz distante mientras procesaba nueva información. Estas defensas no están solo en este planeta. Están esparcidas por toda la galaxia, esperando ser despertadas, esperando que los humanos las encuentren. Los ojos de Kai se abrieron de par en par al comprender las implicaciones. ¿Quieres decir que todo esto fue una prueba, para ver si podíamos manejar la tecnología? No solo manejarla, corrigió Sara, sintiendo la antigua sabiduría de la red fluir a través de su mente. Para ver si podíamos mejorarla. Los constructores sabían que derrotar a los cosechadores requeriría más que solo tecnología avanzada. Necesitaría una especie que pudiera introducir una verdadera imprevisibilidad en la ecuación. Una especie que pudiera mirar patrones lógicos perfectos y decir, probemos algo diferente. La flota de los cosechadores permanecía en el borde del sistema. Sus formaciones perfectas ahora mostraban signos de desorden. Por primera vez, se enfrentaban a un enemigo que no luchaba como máquinas, no seguía patrones predecibles, y lo más importante, no temía su superioridad tecnológica. A través del enlace neuronal, Sara sintió la emoción de la red. La humanidad no solo había heredado un sistema defensivo. Habían sido elegidos para introducir una nueva forma de pensar en una galaxia que se había vuelto demasiado predecible para su propio bien. Embajador Vete, transmitió, sabiendo que la Confederación necesitaba entender lo que estaba sucediendo. Una vez desestimó la investigación humana como primitiva. Le gustaría revisar esa evaluación. La respuesta tardó en llegar, y cuando lo hizo, la voz de Bedrick había perdido todo rastro de su antigua condescendencia. Quizás tenemos mucho que aprender de la imprevisibilidad humana. Sara sonrió, sintiendo que la red pulsaba con aprobación. La verdadera batalla apenas comenzaba, pero por primera vez, la galaxia estaba comenzando a entender por qué la humanidad había sido elegida como sus guardianes. La retirada de la flota de los cosechadores había durado precisamente 17 minutos antes de que comenzaran su tercer asalto. Esta vez, su formación era diferente. Habían abandonado sus patrones geométricos perfectos en un intento de imitar la imprevisibilidad que había demostrado ser tan efectiva contra ellos. Sara observó a través de los innumerables sensores de la red y sonrió. Están tratando de adaptarse, dijo, pero lo están haciendo matemáticamente. Todavía siguen reglas, solo que más complejas. A través de su enlace neuronal, podía sentir la respuesta casi juguetona de la red. El antiguo sistema de defensa había esperado milenios este momento. Y ahora, fusionado con la intuición humana, finalmente estaba mostrando su verdadero potencial. Múltiples soluciones de puntería, informó Rodríguez, sus pantallas tácticas iluminándose con nuevos datos. Están usando algún tipo de patrón de ataque en cascada. El movimiento de cada nave influye en las demás de formas que nuestras computadoras no pueden predecir. No necesitan hacerlo, respondió Sara. Dejen de intentar calcular sus patrones y siéntanlos en su lugar. Extendió la mano a través de la red, dejando que sus instintos humanos guiaran sus respuestas. Los generadores de campo cuántico cambiaron su salida. Ya no intentaban contrarrestar ataques específicos, sino que creaban un entorno defensivo fluido y en constante cambio que respondía a su comprensión intuitiva de la batalla. La voz de Kai estaba llena de asombro mientras monitoreaba las lecturas de energía. Es como una improvisación de jazz, pero con campos gravitacionales y estados cuánticos. Los cosechadores lanzan un patrón, y tú respondes con algo que no debería funcionar, pero de alguna manera lo hace. Sobre ellos, la nueva estrategia de la flota de los cosechadores comenzó a desmoronarse. Sus intentos de imprevisibilidad, todavía limitados por restricciones algorítmicas, no podían igualar la aleatoriedad genuina de las respuestas guiadas por humanos.
Naves que habían conquistado innumerables civilizaciones se encontraron atrapadas en remolinos gravitacionales que se movían como corrientes oceánicas, guiadas por los recuerdos de Sara de surfear las olas de la Tierra. Bete, que había estado inusualmente silencioso, de repente interrumpió por el comunicador. Estamos detectando acumulaciones masivas de energía dentro de la corteza del planeta. ¿Qué están haciendo? Algo que no esperarán, respondió Sara, sintiendo el poder de la red acumulándose a su alrededor. Capitán Rodríguez, lleve a todos a la cámara central. Ahora. Mientras el equipo se apresuraba a cumplir, la red guardián comenzó su transformación. Toda la instalación se estremeció cuando una maquinaria antigua, inactiva durante 50.000 años, despertó a su verdadero propósito. La propia superficie del planeta comenzó a cambiar, revelando estructuras que desafiaban la ingeniería convencional. Por todas las estrellas, susurró Bete, sus sensores capturando la escena imposible. El planeta se está convirtiendo en una nave. No solo una nave, pensó Sara mientras guiaba la transformación. La red estaba revelando su forma definitiva, un sistema de defensa planetario que podía adaptarse y moverse según fuera necesario, alimentado por el núcleo del propio mundo. Los constructores no solo habían creado una fortaleza. Crearon una fortaleza móvil que podía pensar y evolucionar. Advertencia, gritó Rodríguez. Los cosechadores están lanzando toda su flota de reserva. Más de 2.000 naves entrantes. Sara no sintió miedo. A través de la red, podía sentir algo que los cosechadores no podían. La alegría de la creación genuina, de la improvisación, de hacer algo simplemente porque no se había hecho antes. Los constructores habían entendido que esta sería la mayor arma de la humanidad contra un enemigo que había olvidado cómo innovar de verdad. Déjenme mostrarles, dijo, tanto a su equipo como a la confederación que observaba, por qué los constructores nos eligieron. El planeta transformado respondió a sus pensamientos. Campos cuánticos extendiéndose en patrones inspirados en los fenómenos naturales de la Tierra. Huracanes, incendios forestales, la danza caótica de las mariposas. Cada movimiento de sus defensas no seguía la lógica, sino la profunda imprevisibilidad de la vida misma. Las naves de los cosechadores, diseñadas para combatir enemigos que seguían estrategias racionales, se encontraron atrapadas en patrones defensivos basados en el flujo de los rápidos de los ríos y la propagación de las flores silvestres. Sus armas, calibradas para una precisión matemática, no podían fijar objetivos que se movían con una aleatoriedad orgánica. Imposible, susurró Bete, observando cómo la poderosa flota de los cosechadores era desmantelada sistemáticamente por defensas que no podían comprender. Sus estrategias violan todos los principios de la guerra avanzada. Ese es exactamente el punto, respondió Kai, la comprensión amaneciendo en su voz. Los constructores no nos eligieron porque fuéramos avanzados. Nos eligieron porque nunca olvidamos cómo jugar. A través de la red, Sara guió su mundo transformado a través del espacio. Sus movimientos seguían patrones de juegos infantiles y sueños medio recordados. La rígida disciplina militar de los cosechadores se desmoronó ante estrategias que no seguían más lógica que la imprevisibilidad fundamental de la naturaleza humana. Están rompiendo formación, informó Rodríguez, incapaz de ocultar el asombro de su voz. Múltiples naves intentando saltos de emergencia. Su coordinación está completamente destrozada. Sara sintió la satisfacción de la red cuando la flota de los cosechadores comenzó su retirada total. Se habían enfrentado a un enemigo que no luchaba como máquinas, no seguía sus reglas y había vuelto su propia lógica perfecta en su contra. Pero lo más importante, se habían encontrado con algo para lo que su vasta experiencia no los había preparado. La terrible belleza del caos genuino guiado por la creatividad humana. Envíen un mensaje al Consejo de la Confederación, transmitió a la nave de Bete. Díganles que la humanidad está lista para tomar nuestro lugar como guardianes de la galaxia. Y díganles que se preparen, porque estamos a punto de reescribir todas las reglas que creen que conocen sobre la guerra, la tecnología y la verdadera naturaleza del avance. La red pulsó con aprobación. Su antigua sabiduría ahora fusionada para siempre con la creatividad ilimitada de la humanidad. La galaxia estaba a punto de cambiar,
y la risa de aquellos que habían desestimado el potencial humano estaba a punto de convertirse en asombro. 2 semanas después de la batalla, Sara se presentó ante el Consejo de la Confederación. El enlace neuronal de la red guardiana, una presencia constante en su mente. La vasta cámara, llena de representantes de 1000 mundos, había caído en un silencio atónito mientras revisaban las imágenes de la batalla. Imposible, susurró el gran ministro de la Confederación, sus 6 ojos fijos en la pantalla holográfica. Los cosechadores nunca habían sido derrotados en sus 50.000 años de historia. Su superioridad computacional era absoluta. Esa era su debilidad, respondió Sara, sintiendo la tranquila diversión de la red. Olvidaron que el universo no es un problema de matemáticas que hay que resolver. A veces, la solución más efectiva es la que tiene menos sentido. Bete, que ahora actuaba como defensor de la humanidad ante el Consejo, dio un paso adelante. Su anterior condescendencia había sido reemplazada por algo parecido al asombro. El equipo humano no solo ahuyentó a la flota de los cosechadores. Cambiaron fundamentalmente cómo entendemos el combate en el espacio. Sus patrones defensivos seguían los sistemas meteorológicos de la Tierra, ritmos musicales, incluso juegos infantiles. Las pantallas de la Cámara del Consejo mostraban escenas de la batalla, campos cuánticos moviéndose como olas del océano, redes defensivas que giraban en espiral como hélices de ADN, patrones de ataque basados en las trayectorias de vuelo de los colibríes. Las formaciones perfectas de los cosechadores se habían hecho añicos contra defensas que no podían predecir porque no podían entender los conceptos humanos detrás de ellas. Los constructores de la red guardiana, explicó Sara, no solo nos dejaron un arma. Nos dejaron una asociación. Sabían que derrotar a los cosechadores requeriría más que tecnología avanzada. Necesitaría una especie que hubiera conservado su conexión con el caos, con la creatividad, con la imprevisibilidad fundamental de la vida misma. Kai, de pie a su lado, activó un nuevo holograma que mostraba el alcance completo de la red. Hemos identificado instalaciones similares en otros 17 mundos hasta ahora. Cada una esperando que los patrones neuronales humanos las activen. Los constructores crearon una red defensiva que abarca la galaxia, pero la dejaron incompleta. ¿Incompleta? La antena del gran ministro se crispó de confusión. Dejaron espacio para mejorar. Sara sonrió. Espacio para la innovación humana. La red no solo acepta nuestra guía. Aprende de ella. Cada patrón aleatorio que introducimos, cada solución creativa que ideamos, se convierte en parte de su creciente conciencia. La Cámara del Consejo estalló en discusión. Miles de voces alienígenas debatiendo las implicaciones. Algunos estaban asustados, otros emocionados, pero ninguno podía negar la realidad ante ellos. La humanidad había demostrado ser mucho más que la especie primitiva que una vez habían desestimado. Rodríguez, ahora ascendido a comandante de la primera flota guardiana de la Tierra, dio un paso adelante. Ya hemos comenzado a entrenar a más operadores humanos. La red responde de manera diferente a cada uno de nosotros, aprendiendo de nuestra creatividad individual. No hay 2 sistemas guiados por humanos que luchen exactamente igual. ¿Y los cosechadores?, preguntó un miembro del Consejo. Se han retirado más allá del borde de la galaxia, respondió Sara. Pero volverán. Tienen que hacerlo. Les hemos mostrado algo que nunca antes habían encontrado. Una defensa que no pueden calcular, no pueden predecir, no pueden superar con puro poder computacional. Bete levantó sus 4 manos pidiendo silencio. La Confederación debe reconocer lo que hemos presenciado. La humanidad no solo merece un lugar entre las especies avanzadas de nuestra galaxia. Pueden ser los más avanzados de todos nosotros de maneras que nunca entendimos. A través de la red, Sara sintió la verdad de sus palabras. Los constructores habían visto algo en la humanidad que la Confederación había pasado por alto. El poder del caos retenido, de negarse a dejar que el avance tecnológico les despojara de su conexión con la belleza aleatoria de la existencia. Ofrecemos a la humanidad la membresía plena en la Confederación, anunció el gran ministro, con todos los derechos y privilegios correspondientes. Además,
Reconocemos formalmente a la Tierra como el centro de la nueva iniciativa de defensa de la galaxia. Sara negó con la cabeza. La Tierra es solo el comienzo. La red me está mostrando su verdadero propósito ahora. Esas otras instalaciones no son solo posiciones defensivas. Son semillas. Cada una crecerá de manera diferente bajo la guía humana, creando una red de defensa tan única e impredecible como la propia humanidad. Las pantallas de la cámara del Consejo cambiaron, mostrando las galaxias salpicadas de puntos de luz. Cada uno una instalación guardiana esperando ser despertada. Pero entre esos puntos, se estaban formando nuevos patrones, conexiones que ni siquiera los constructores habían anticipado. Los cosechadores pensaron que habían perfeccionado la guerra, dijo Sara, sintiendo la emoción de la red ante las posibilidades futuras. Olvidaron que la perfección es solo otro tipo de prisión. La humanidad nunca olvidó cómo liberarse de los patrones, cómo abrazar el caos, cómo bailar con la incertidumbre. Esa no es nuestra debilidad. Es nuestra mayor fortaleza. Como en respuesta a sus palabras, la red envió nueva información inundando su enlace neuronal. Sara jadeó al entender lo que estaba viendo. Los constructores nos dejaron más que armas. Nos dejaron una hoja de ruta hacia posibilidades que podían imaginar pero nunca alcanzar. Eran demasiado ordenados, demasiado lógicos para dar el salto. Pero nosotros podemos. ¿Qué tipo de posibilidades?, preguntó Bete, su curiosidad científica superando su reserva diplomática. Sara sonrió, sintiendo la antigua sabiduría de la red fusionándose con el potencial ilimitado de la humanidad. El tipo que lo cambiará todo. Los constructores crearon la red como un sistema de defensa, pero bajo la guía humana, se está convirtiendo en algo más, algo nuevo, algo que ni siquiera ellos pudieron predecir. La Cámara del Consejo se quedó en silencio mientras las implicaciones se asentaban. La humanidad no solo había heredado una red defensiva. Habían sido elegidos para guiar la evolución de la galaxia en direcciones que especies más avanzadas, pero menos creativas, nunca podrían haber imaginado. La era del cálculo perfecto ha terminado, anunció Sara, su voz cargada con el peso tanto de la determinación humana como del antiguo poder de la red. La era del hermoso caos ha comenzado. Sobre ellos, las estrellas parecían brillar un poco más, como si reconocieran que la historia de la galaxia estaba a punto de dar un giro inesperado. Los cosechadores regresarían. Surgirían otras amenazas, pero se enfrentarían a una humanidad que finalmente había entendido su mayor fortaleza. El poder de ver patrones y elegir romperlos. De abrazar el caos y forjarlo en algo nuevo. La risa de aquellos que habían desestimado el potencial de la humanidad había sido silenciada. El tiempo de la subestimación había terminado. La era de la creatividad humana desatada sobre la galaxia había comenzado. Primer contacto y miedo. La gran almirante Valera Trick permanecía inmóvil ante la amplia cubierta de observación del buque insignia de la coalición, el Alba Eterna. Sus escamas iridiscentes reflejaban la lejana luz de las estrellas. La reunión de emergencia que convocó había reunido a los oficiales de más alto rango de la coalición. Sin embargo, ninguno se atrevió a romper el tenso silencio mientras miraban la pantalla holográfica que dominaba el centro de la cámara. Imposible, susurró finalmente, sus 4 ojos fijos en la enorme nave que había aparecido en el borde del espacio de la coalición. La nave no se parecía a nada que sus sensores hubieran registrado antes. Un coloso elegante y angular de casi 3 kilómetros de longitud, su oscuro casco parecía absorber la luz de las estrellas cercanas. Las lecturas están verificadas, almirante, informó el oficial científico jefe Santol, sus tentáculos retorciéndose nerviosamente mientras manipulaba los controles holográficos. Lleva marcas en escritura humana. Designación: HSS Fénix. Un murmullo colectivo de incredulidad recorrió la cámara. ¿Humanos? La misma especie que la coalición había desestimado siglos atrás como demasiado primitiva y belicosa para unirse a la sociedad galáctica. Los mismos humanos cuyo sistema habían puesto en cuarentena detrás de una red de sensores, creyendo que estaban confinados a su sistema solar. Eso es imposible, declaró el embajador Kelbor, su forma cristalina pulsando de agitación.
Nuestro último sondeo los mostró apenas logrando una energía de fusión fiable. No podrían haber construido algo como esto. El Fénix colgaba en el espacio como una espada apuntando al corazón de todo lo que la coalición había creído sobre la humanidad. Su sola existencia desafiaba siglos de suposiciones y políticas cuidadosas. Estamos siendo contactados, anunció la oficial de comunicaciones Lyra. La señal está usando protocolos que nunca hemos visto antes, pero he logrado decodificarla. La almirante Trick se enderezó la faja ceremonial. En pantalla. El holograma cambió para revelar a una mujer humana con un elegante uniforme negro adornado con insignias doradas. Su piel oscura contrastaba con un corto cabello plateado, y sus ojos sostenían el peso de años que no coincidían con su edad aparente. Aquí la capitana Sarah Chen del HSS Fénix, declaró con calma. Hemos estado fuera un tiempo, pero no pudimos evitar notar que han construido una vigilancia vecinal bastante grande alrededor de nuestro hogar. ¿Les importaría explicarlo? La confianza casual en su tono envió escalofríos a través del liderazgo de la coalición. Esta no era la voz de una representante de una especie primitiva que buscaba la admisión a la sociedad galáctica. Esta era la voz de alguien que sabía exactamente cuánto poder ostentaba. Soy la gran almirante Valera Trix de la coalición galáctica, respondió, luchando por mantener su compostura diplomática. La repentina aparición de su nave ha causado una considerable preocupación. No tenemos registro de que la civilización humana posea tecnología de esta magnitud. La sonrisa de la capitana Chen no llegó a sus ojos. La coalición tiene muchos registros sobre la humanidad que necesitan actualizarse, almirante. El Fénix desapareció hace 300 años durante los primeros intentos de la humanidad de viajar más rápido que la luz. Encontramos algo inesperado, una anomalía temporal que nos lanzó hacia adelante en el tiempo. Aunque para nosotros han sido solo 5 años de tiempo subjetivo, hemos regresado para encontrar nuestro mundo contenido. Las implicaciones golpearon a Trick. Si esta nave tenía 300 años según los estándares humanos, ¿de qué eran capaces ahora? Y, lo que es más importante, ¿por qué habían permitido que la coalición creyera que eran primitivos todo este tiempo? Solicitamos una delegación diplomática completa, dijo Trick con cuidado. Esta situación requiere una discusión inmediata a los más altos niveles. Concedido, respondió Chen, aunque deben saber que no somos los únicos que hemos estado fuera. El Fénix fue solo el primero en regresar a casa. Hay otros, muchos otros. Las suposiciones de la coalición sobre la humanidad los han dejado peligrosamente desinformados sobre lo que realmente ha estado sucediendo en la galaxia. Cuando la transmisión terminó, Trix se volvió hacia su personal reunido. Contacten al Consejo de inmediato. Todos nuestros protocolos con respecto a la humanidad deben ser revisados. Y consíganme todo lo que tengamos sobre anomalías temporales e investigación FTL humana de hace 3 siglos. Mientras los oficiales se apresuraban a cumplir, Trick volvió su mirada hacia el Fénix. Su presencia acababa de hacer añicos siglos de orden galáctico cuidadosamente mantenido. La pregunta ahora era si ese orden podría ser reconstruido, y si la humanidad permitiría que fuera reconstruido en los términos de la coalición. En sus aposentos más tarde esa noche, revisó los escaneos iniciales del Fénix. Solo las lecturas de energía sugerían una tecnología muy por encima de las capacidades actuales de la coalición. Y si esta era de hecho una nave de 300 años, ¿qué otras sorpresas había mantenido la humanidad ocultas todo este tiempo? La cuarentena de la Tierra tenía la intención de contener lo que la coalición veía como una especie peligrosa y primitiva. En cambio, parecía que simplemente habían hecho la vista gorda al verdadero desarrollo de la humanidad, creando un punto ciego que ahora podría resultar fatal para el dominio de la coalición en los asuntos galácticos. Mañana se reuniría con la capitana Chen y su tripulación. Pero esta noche, mientras miraba las estrellas a través de su visor, Trix no podía quitarse la sensación de que la galaxia, tal como la conocía, había cambiado para siempre. Los humanos no solo habían regresado. Se habían revelado como jugadores en un juego que la coalición ni siquiera sabía que se estaba jugando. El Fénix se eleva. La capitana Sarah Chen caminaba por los relucientes pasillos del Fénix,
sus pasos resonando contra el metal que aún brillaba como nuevo a pesar de su fecha de construcción de siglos de antigüedad. Los equipos de ingeniería trabajaban incansablemente a su alrededor, manteniendo sistemas que se habían convertido en leyenda en su ausencia. Para ellos, la última misión había sido hace apenas unos años. Para el resto de la humanidad, eran fantasmas vivientes. «Informe de estado», gritó, entrando en el puente. El centro de mando zumbaba de actividad. Las pantallas holográficas mostraban a la flota de la coalición manteniendo su respetuosa distancia. El teniente comandante Marcus Rivera, su segundo al mando, levantó la vista de su puesto. 5 naves capitales más de la coalición llegaron en la última hora. Están tratando de ser sutiles al respecto, pero están estableciendo una formación de contención. Chen se permitió una pequeña sonrisa. Que lo intenten. ¿Alguna noticia del Comando Central? Sí, capitana. El Artemis y el Hyperion han roto los protocolos de sigilo. Se están revelando en los sectores de Centauri y Sirio, tal como estaba planeado. Las piezas se encajaban. Durante siglos, la humanidad había mantenido la ilusión de estar confinada a su sistema solar, mientras construía una red oculta de colonias y flotas. El regreso del Fénix era la señal que habían estado esperando. Capitana, gritó la oficial de comunicaciones Yuki Tanaka. Estamos recibiendo una transmisión prioritaria del almirante Hang. Solo para sus ojos. Chen se retiró a su sala de preparación, activando el canal cuántico seguro. La forma holográfica del almirante Elizabeth Hang, comandante de la flota oculta de la Tierra, se materializó ante ella. Sara, la voz de Hang llevaba el peso de siglos de planificación. La reacción de la coalición. Tal como se predijo, almirante. Están luchando por entender cómo pudieron haber pasado esto por alto. Su arrogancia lo cegó. Yan asintió. El desplazamiento temporal del Fénix no fue un accidente. Sara. Cuando lo lanzamos hace 300 años, sabíamos que encontraría esa anomalía. Necesitábamos una nave de nuestro pasado para emerger ahora, para ayudar a vender la ilusión de que recién nos estamos revelando. Chen lo había sospechado. El salto en el tiempo accidental del Fénix había sido demasiado conveniente, demasiado perfecto para los planes de la humanidad. La coalición puso en cuarentena a la Tierra, creyendo que estaban conteniendo a primitivos, continuó Yan. En cambio, nos dieron exactamente lo que necesitábamos. Un punto ciego para construir nuestra fuerza. Mientras observaban nuestras actividades superficiales, nuestras instalaciones en el espacio profundo y las redes de túneles cuánticos crecieron sin control. La tripulación todavía se está adaptando a la verdad, admitió Chen. Descubrir que nuestra misión fue planeada, que la Tierra sabía que nos saltaríamos estos siglos. Lo entenderán. Cada miembro de la tripulación fue elegido no solo por sus habilidades, sino por su capacidad para manejar esta revelación. Lo has hecho bien, Sara. Ahora viene la siguiente fase. Cuando la transmisión terminó, Chen regresó al puente. Las naves de la coalición colgaban en el espacio ante ellos, sus formaciones delatando su incertidumbre. Todavía no se daban cuenta de que la humanidad había pasado siglos preparándose para este momento, usando los propios prejuicios de la coalición en su contra. Mensaje del comando de la coalición, anunció Tanaka. Están solicitando permiso para enviar un grupo diplomático a bordo. Chen se acomodó en su silla de mando. Concedido. Mostrémosle a nuestros invitados exactamente lo que la humanidad ha estado haciendo estos últimos siglos. El transbordador diplomático se acercó con cautela, llevando a la gran almirante Trick y su equipo. Mientras atracaban, Chen no pudo evitar apreciar la ironía. La coalición estaba a punto de aprender que su mayor error no fue subestimar la tecnología de la humanidad. Fue subestimar la paciencia humana. La sala de conferencias principal del Fénix había sido preparada para esta reunión. Antiguos artefactos de la Tierra decoraban las paredes. Pinturas, esculturas, textos, cada uno elegido para recordar a sus visitantes que la civilización humana había perdurado y evolucionado durante milenios antes de llegar a las estrellas. Bienvenidos a bordo del Fénix, saludó Chen a la delegación de la coalición.
Creo que es hora de que tengamos una discusión honesta sobre el lugar de la humanidad en la galaxia. Los 4 ojos de Frix recorrieron la habitación, asimilando tecnología que no debería existir según su comprensión de las capacidades humanas. Su nave es notable. Pero si esta es realmente una nave de 300 años, entonces imaginen lo que nuestras naves actuales pueden hacer, terminó Chen por ella. El Fénix es una pieza de museo, almirante. La mantuvimos en servicio porque es un símbolo, un recordatorio de cuán equivocada estaba la coalición al juzgarnos, al tratar de contenernos. La revelación flotaba en el aire como una presencia física. Afuera, más naves humanas se revelaban en todo el espacio de la coalición, emergiendo de campos de sigilo que las habían ocultado durante siglos. La galaxia estaba a punto de aprender que la humanidad no había sido contenida. Habían estado esperando, observando y preparándose. El tiempo de esconderse había terminado. El Fénix se había elevado, y con él, el verdadero lugar de la humanidad entre las estrellas. Cambio de poder. La Cámara del Alto Consejo de la Coalición, generalmente un modelo de orden y decoro, se había sumido en el caos. Representantes de 1000 mundos discutían mientras llegaban informes, naves humanas apareciendo en cada sector, colonias revelándose en mundos que se creían deshabitados y tecnologías que desafiaban la comprensión de la coalición. El consejero supremo Vental, su forma cristalina pulsando de agitación, golpeó su bastón resonante contra el suelo de la cámara. El sonido cortó el estruendo, restaurando una apariencia de orden. Los humanos tienen flotas ocultas en 37 sectores, anunció, su voz tensa de furia controlada. Su red de túneles cuánticos se extiende incluso más allá de nuestros puestos de avanzada más distantes. Mientras observábamos sus actividades superficiales, construyeron un imperio en nuestros puntos ciegos. En la enorme pantalla holográfica que dominaba el centro de la cámara, aparecieron puntos rojos, marcando las instalaciones humanas confirmadas. Formaban una red que abarcaba casi la mitad de la galaxia conocida. ¿Cómo?, exigió el consejero Kras, su piel escamosa oscureciéndose de vergüenza. ¿Cómo nos perdimos esto? La respuesta provino de una fuente inesperada. La doctora Lyra Nass, una científica humana que había trabajado con la coalición durante décadas, se levantó de su asiento de observadora. Su presencia, una vez tolerada como un gesto de inclusión, ahora tenía un nuevo peso. Se lo perdieron porque querían perdérselo, declaró simplemente. La coalición estaba tan convencida de la primitividad humana que nunca cuestionaron por qué aceptamos su cuarentena sin protestar. Vieron lo que esperaban ver. La cámara se quedó en silencio mientras Nass se acercaba a la pantalla holográfica. Con unos pocos gestos, expandió el mapa, revelando aún más instalaciones humanas. La actividad superficial de la Tierra, los conflictos, la tecnología aparentemente primitiva, fue una ilusión cuidadosamente mantenida. Mientras observaban a nuestros ejércitos luchar con armas balísticas, nuestras naves cuánticas estaban mapeando el espacio oscuro. Mientras monitoreaban nuestros primitivos experimentos de fusión, estábamos construyendo enjambres de Daisen en sistemas vecinos. Desde su silla de mando a bordo del Fénix, la capitana Chen observaba la sesión del Consejo a través de transmisiones cuánticas entrelazadas. Las revelaciones se desarrollaban exactamente como estaba planeado. A su lado, el holograma del almirante Hang sonreía con satisfacción. «¿La respuesta de la coalición?», preguntó Hang. «Tal como se predijo», respondió Chen. «Su comando militar está presionando para una acción inmediata, pero su liderazgo civil está paralizado. Saben que cualquier movimiento agresivo podría desencadenar una guerra que ya no están seguros de poder ganar». En las transmisiones cuánticas, la cámara del Consejo estalló de nuevo cuando apareció nueva información. Detalles de los logros tecnológicos humanos que habían estado ocultos durante siglos. Instalaciones de producción de antimateria, tecnología de transferencia de conciencia, naves que podían manipular el espacio-tiempo mismo. El Fénix nunca fue solo una nave, continuó Nass en la cámara. Fue un mensaje en una botella enviado hacia adelante en el tiempo para señalar que la humanidad estaba lista para rebelarse.
Cada miembro de su tripulación sabía que su misión podría terminar en un desplazamiento temporal. Se ofrecieron como voluntarios de todos modos. La forma cristalina del consejero supremo Vental se atenuó con la comprensión. Su cuarentena la usaron como tapadera. Usamos sus prejuicios como un escudo, corrigió Nas. La humanidad necesitaba tiempo para desarrollarse, para expandirse, para prepararse. Nos dieron ese tiempo convenciéndose a sí mismos de que estábamos contenidos de forma segura. Cada humano que trabajó con la coalición, cada diplomático que desempeñó el papel de un representante de una especie en desarrollo, todos servimos para reforzar sus cómodas suposiciones. En órbita sobre el mundo del Consejo, más naves humanas abandonaron sus campos de sigilo. El Fénix ya no estaba solo. Docenas de naves, cada una más avanzada que la anterior, tomaron posición en una demostración de fuerza que no podía ser ignorada. Estamos recibiendo transmisiones de múltiples mundos de la coalición, informó la teniente Tanaka a bordo del Fénix. Varios sistemas están solicitando relaciones diplomáticas inmediatas, independientemente del Consejo. Chen asintió. Esto también había sido anticipado. La estructura de poder de la coalición se había construido sobre la superioridad tecnológica. Con esa suposición destrozada, los mundos miembros comenzarían a buscar sus propios acuerdos con la Tierra. Envíenles nuestros paquetes diplomáticos preparados previamente, ordenó, y notifiquen al Comando Central que la fase 3 avanza según lo planeado. La galaxia se estaba remodelando en torno a la revelación de la humanidad. Siglos de cuidadosa preparación estaban dando sus frutos mientras la autoridad de la coalición se desmoronaba ante una civilización humana mucho más vasta y avanzada de lo que habían imaginado posible. En la Cámara del Consejo, Nas concluyó su presentación con una declaración que envió escalofríos a través de los representantes reunidos. La humanidad no está emergiendo en el escenario galáctico. Hemos estado aquí todo el tiempo, observando, aprendiendo y preparándonos. La pregunta no es si nos aceptarán como iguales. La pregunta es si están listos para aceptarnos como realmente somos. El cambio de poder fue completo. En un solo día, la realidad política y militar de la galaxia se había transformado. La humanidad no solo había sobrevivido a la cuarentena de la coalición. La habían convertido en la tapadera perfecta para su ascenso al poder galáctico. Y esto era solo el comienzo. Alianza y traición. El intento de robo del núcleo cuántico ocurrió precisamente a las 0300 hora estándar de la coalición. En las profundidades del Fénix, las alarmas sonaron cuando los campos de seguridad detectaron firmas cuánticas no autorizadas, la señal inequívoca de la tecnología de sigilo de la coalición. Múltiples intrusos en la sección de Ingeniería Delta, informó el teniente comandante Rivera, sus manos volando sobre la consola táctica. Están usando algún tipo de tecnología avanzada de cambio de fase, operaciones especiales de la coalición, pero no operando bajo órdenes oficiales. La expresión de la capitana Chen se endureció. Activen contramedidas. Protocolo Omega. En toda la enorme nave, los campos cuánticos cambiaron, negando la tecnología de fase de los intrusos. 12 comandos de la coalición se materializaron, atrapados en el acto de intentar violar la sección principal de ingeniería del Fénix. Los equipos de seguridad están respondiendo, anunció Rivera. Pero, capitana, tiene que ver esto. La pantalla táctica mostraba una situación más amplia desarrollándose. 5 naves de guerra de la coalición habían roto formación, moviéndose a posiciones agresivas alrededor del Fénix. Sus armas estaban activadas, los escudos levantados. Entonces, murmuró Chen, los intransigentes han hecho su movimiento. Se esperaba que los intransigentes, una facción militante dentro del ejército de la coalición que se había opuesto a cualquier acuerdo con la humanidad, actuaran. La única pregunta era cuándo y cómo. Mensaje del comando de la coalición, informó la oficial de comunicaciones Tanaka. La gran almirante Trick exige hablar con usted. Chen asintió. En pantalla. La imagen de Trick apareció, sus escamas pálidas con lo que parecía ser una genuina angustia. Capitana Chen. Le aseguro que esta acción no fue autorizada. Los perpetradores serán. Guárdeselo,
Almirante, interrumpió Chen. Ambos sabemos exactamente qué es esto. Los intransigentes no podían aceptar la nueva realidad. Así que decidieron robar nuestra tecnología en su lugar. La única pregunta es si usted está con ellos o contra ellos. Antes de que Tricond, aparecieron nuevos contactos en la pantalla táctica. Naves emergían de túneles cuánticos. Docenas de ellas, luego cientos, pero no eran naves de la coalición. La flota humana oculta había llegado. El buque insignia del almirante Yun, el Hyperion, salió del espacio cuántico directamente sobre el Fénix. Su forma masiva empequeñecía incluso a las naves más grandes de la coalición, su casco brillando con tecnología siglos más allá de su comprensión. Aquí la almirante Elizabeth Hang. A todas las naves de la coalición, su voz resonó en todas las frecuencias. Retírense de inmediato o enfrenten las consecuencias de sus acciones. Las 5 naves renegadas de la coalición se encontraron rodeadas por el poder revelado de la humanidad. Sus armas, impresionantes para los estándares de la coalición, de repente parecían inadecuadas. A bordo del Fénix, los comandos capturados estaban siendo conducidos al calabozo. Su líder, un oficial de alto rango de la coalición, gruñó a Chen al pasar. Se escondieron entre las estrellas como cobardes mientras nosotros construíamos la civilización. La risa de Chen fue fría. No, coronel. Construimos nuestra propia civilización mientras ustedes se felicitaban por contenernos. La diferencia es que lo hicimos sin depender de la supresión de otras especies. En órbita, el enfrentamiento continuaba. 4 de las 5 naves de la coalición apagaron sus armas, sus tripulaciones dándose cuenta de la futilidad de su posición. Pero la quinta, comandada por el almirante intransigente Kessler, permaneció desafiante. No nos someteremos al dominio humano. La transmisión de Kessler crepitó de furia. La coalición ha mantenido la paz durante 1000 años. No dejaremos que unos primitivos. Sus palabras se cortaron cuando los sistemas de su nave se apagaron de repente, desactivados por una tecnología que la coalición ni siquiera sabía que existía. La poderosa nave quedó a la deriva, impotente, su tripulación aprendiendo por las malas cuán superados estaban realmente. 1000 años de paz construidos sobre la supresión no es paz en absoluto. La voz de Yun era tranquila, pero tenía una autoridad imparable. La humanidad pasó siglos preparándose no solo para rebelarnos, sino para asegurar que ninguna especie volviera a ser tratada como lo fuimos nosotros. En la sala de conferencias del Fénix, Chen se reunió con la gran almirante Trick y los representantes leales de la coalición. El intento de robo lo había cambiado todo, y sin embargo, nada. Simplemente había acelerado planes que ya estaban en marcha. Los intransigentes serán tratados, les aseguró Fricks, su voz pesada por el peso de los recientes acontecimientos. Pero deben entender, esta revelación, este cambio de poder, no tiene precedentes. No, corrigió Chen. Era inevitable. El error de la coalición no fue subestimar nuestra tecnología. Fue asumir que contener a una especie evitaría su avance. Nos dieron la tapadera perfecta para construir algo mejor. Mientras las naves humanas aseguraban las naves de la coalición desactivadas, llegaban mensajes de toda la galaxia. Más mundos de la coalición prometían apoyo a la nueva iniciativa liderada por humanos. El viejo orden se estaba desmoronando, no por la fuerza, sino por la simple revelación de una verdad que había estado oculta a plena vista. La era del dominio de la coalición había terminado. La era de la verdadera cooperación galáctica estaba a punto de comenzar. Un nuevo amanecer. 1 año después del regreso del Fénix, la nueva Asamblea Galáctica se reunió por primera vez en la órbita de la Tierra. La enorme estación espacial Génesis, oculta durante siglos y ahora revelada, acogió a representantes de más de 2.000 mundos. Tanto antiguos miembros de la coalición como civilizaciones recién contactadas de regiones que la coalición nunca había explorado. La capitana Sarah Chen, ahora almirante Chen, se encontraba en la cubierta de observación, observando cómo naves de toda la galaxia atracaban en la estación. El Fénix mantenía su posición cerca, un símbolo de lo lejos que había llegado la humanidad y lo lejos que llegaría. Vaya vista, ¿verdad?
El almirante Hang se paró a su lado. 1000 especies reuniéndose no bajo el mandato de la coalición, sino por elección. Cuesta creer que hace apenas un año estábamos fingiendo ser primitivos, respondió Chen. Aunque algunos días, creo que la coalición todavía no ha procesado completamente lo que sucedió. La cámara principal de la estación era una maravilla de la ingeniería humana, un vasto espacio esférico donde la gravedad artificial podía ajustarse para la comodidad de cada especie. En su centro flotaba el Nexus, una interfaz holográfica impulsada por tecnología cuántica que conectaba a todos los mundos asistentes en tiempo real. El consejero supremo Bentley, que había elegido permanecer en el liderazgo durante la transición, se dirigió a la asamblea. Su forma cristalina brillaba bajo las luces de la cámara, un recordatorio de cuanto permanecía sin cambios, incluso cuando todo se había transformado. Durante un milenio, la coalición afirmó ser la guardiana de la civilización galáctica. Comenzó. Creíamos que nuestro camino era el único camino. La humanidad nos demostró que estábamos equivocados, no a través de la conquista, sino a través de la paciencia, la innovación y una visión de unidad que nunca habíamos imaginado posible. La doctora Nas, ahora embajadora principal de la Tierra, subió a la plataforma. Los traductores cuánticos aseguraron que cada especie presente pudiera entender sus palabras, no solo lingüísticamente, sino culturalmente. La flota humana que se reveló el año pasado no fue construida para la guerra, explicó. Cada nave, cada instalación, cada pieza de tecnología que desarrollamos en secreto fue diseñada con un propósito. Para asegurar que cuando finalmente pisáramos el escenario galáctico, pudiéramos garantizar que ninguna especie volvería a enfrentar discriminación o contención. En toda la cámara, representantes de especies anteriormente suprimidas asintieron con la cabeza. La protección de la coalición a menudo había significado sofocar el desarrollo de razas que consideraban no preparadas para la sociedad galáctica. En el barrio diplomático de la estación, la gran almirante Trick se reunió con Chen. Los antiguos adversarios habían encontrado un terreno común en la construcción de algo nuevo a partir de las cenizas del viejo orden. Podrían habernos aplastado, admitió Frix. Cuando los intransigentes intentaron robar su tecnología, tenían todas las excusas para tomar el control por la fuerza. Chen sonrió. Eso nos habría convertido exactamente en lo que la coalición temía, conquistadores. Pasamos siglos preparándonos, no solo tecnológicamente, sino culturalmente. Queríamos construir algo mejor. El núcleo cuántico de la estación Génesis zumbaba con energía, manteniendo conexiones con mundos de toda la galaxia. En cámaras por toda la estación, especies que habían sido mantenidas separadas por la doctrina de la coalición compartían tecnologías, culturas y sueños. Mensaje de la División del Espacio Profundo, informó el teniente comandante Rivera a Chen. La red de túneles cuánticos está ahora completamente operativa. Todos los mundos miembros están conectados. Este fue el verdadero regalo de la humanidad a la galaxia. No solo tecnología avanzada, sino una nueva forma de pensar sobre la civilización misma. La red de túneles cuánticos significaba que cualquier mundo podía conectarse con cualquier otro, independientemente de la distancia. El comercio, el intercambio cultural y la cooperación podían fluir libremente. En la cámara principal, la embajadora Nas desveló la pieza final de la visión de la humanidad. Hoy, presentamos la biblioteca, una base de datos cuántica que contiene todo el conocimiento y la tecnología humanos. Ahora está disponible para todos los mundos de la Asamblea sin restricciones. Ocultamos nuestro avance durante siglos. No lo ocultaremos más. El anuncio provocó ondas de choque en la reunión. La coalición siempre había controlado el flujo de tecnología, decidiendo qué especies podían avanzar y cuándo. Este intercambio de conocimiento sin restricciones era revolucionario. Algunos dirán que nos estamos moviendo demasiado rápido, continuó Nas. Que no todas las especies están listas para este nivel de avance. No estamos de acuerdo. La galaxia prospera en la diversidad, de pensamiento, de enfoque, de desarrollo. Nuestro papel no es controlar esa diversidad, sino nutrirla. La almirante Chen regresó al Fénix más tarde ese día,
observando cómo naves de toda la galaxia probaban sus nuevas capacidades de túneles cuánticos. El imperio oculto de la humanidad se había transformado en algo más grande, una verdadera comunidad galáctica donde el avance no se controlaba, sino que se compartía. Bitácora del capitán, entrada final. Registró. La misión del Fénix, iniciada hace 3 siglos, está completa. No éramos solo una nave perdida en el tiempo. Éramos el mensaje de la humanidad a las estrellas. Nuestra revelación destrozó el viejo orden, pero, lo que es más importante, ofreció la esperanza de algo mejor. Mientras la estación Génesis brillaba contra el telón de fondo de la Tierra, naves de todos los diseños y orígenes se movían en armonía por el espacio. La era de los secretos había terminado. La era de la verdadera cooperación había comenzado. La humanidad no solo había reclamado su lugar entre las estrellas. Habían transformado lo que ese lugar significaba para todos. La galaxia nunca volvería a ser la misma. Y eso era exactamente para lo que habían pasado siglos preparándose. El Fénix se había elevado, y con él, un nuevo amanecer para todas las especies había llegado. El buque insignia de la Alianza Meridiana emergió del hiperespacio con toda la grandeza que sus constructores habían previsto. Su casco cristalino refractaba la luz solar en un deslumbrante despliegue que eclipsaba las estaciones orbitales de la Tierra. La embajadora Lyra Telvin observó el planeta azul hacerse más grande en su cámara de observación, su piel luminiscente pulsando con una confianza cuidadosamente medida. Esta sería su misión más fácil hasta ahora, hacer el primer contacto con una especie que apenas había llegado a su luna. Vector de aproximación final calculado, anunció su ayudante. Rastros de luz en la atmósfera de la nave. Sus primitivos sistemas de detección nos han identificado. Están respondiendo exactamente como se predijo para su nivel tecnológico. Lyra se permitió una pequeña sonrisa. Los escaneos preliminares habían confirmado todo lo que sus observaciones a larga distancia sugerían. Cohetes químicos, motores iónicos básicos, energía de fusión rudimentaria. Los humanos ni siquiera habían desarrollado todavía la manipulación básica de la gravedad. Inicien el protocolo estándar para civilizaciones de categoría 3. No los abrumemos. 300 kilómetros más abajo, en una cámara con escudo cuántico bajo las montañas rocosas, la doctora Saracen observaba la aproximación del buque insignia de la Alianza en pantallas que no deberían haber existido según la línea de tiempo tecnológica oficial de la humanidad. La habitación zumbaba con la sutil resonancia de los procesadores cuánticos procesando datos mucho más allá de lo que la Alianza creía posible. Nos están escaneando con exactamente la tecnología que esperábamos, informó su colega, el Dr. Marcus Wong. Sus sistemas de detección cuántica son primitivos. Casi se rió de la ironía. Sara asintió, con expresión neutra. 20 años de preparación habían llevado a este momento. Cuando la humanidad detectó por primera vez las plataformas de observación de la Alianza en el borde del sistema solar, habían tomado una decisión que daría forma al futuro de su especie. Ocultarían sus verdaderas capacidades. ¿Estado de la malla cuántica?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. La red de defensa planetaria era el mayor logro de la humanidad y su secreto mejor guardado. Operando a plena capacidad, completamente indetectable para su tecnología de escaneo. Están viendo exactamente lo que queremos que vean. Marcus abrió una pantalla holográfica que mostraba la fachada tecnológica cuidadosamente elaborada de la Tierra. Se lo están creyendo por completo. Sus escaneos muestran exactamente lo que hemos preparado. Una civilización que apenas comienza a comprender la energía de fusión, luchando con el vuelo espacial básico. El aterrizaje de la delegación de la Alianza fue una obra maestra de precisión teatral. Su nave descendió sobre pilares de luz que se esperaba que los científicos de la Tierra encontraran impresionantes. La transmisión global mostró exactamente lo que el liderazgo de la humanidad quería. Multitudes de ciudadanos asombrados, personal militar con armas apropiadamente primitivas y científicos aferrados a cuadernos y tabletas básicas. Los primeros pasos de la embajadora Telvin en suelo terrestre fueron transmitidos a miles de millones, su forma cristalina atrapando la luz del sol de forma dramática. Pueblo de la Tierra, resonó su voz traducida.
La Alianza Meridiana les da la bienvenida a la comunidad galáctica. En su centro de mando subterráneo, Sara observaba la ceremonia con el resto del comando estratégico oculto de la Tierra. La sala contenía tecnología que haría añicos la comprensión de la Alianza sobre las capacidades humanas. Computadoras cuánticas que podían procesar la realidad misma, armas que podían redirigir las fuerzas fundamentales del universo. Están transmitiendo su primera evaluación tecnológica de vuelta al espacio de la Alianza, informó Marcus. Monitoreando interceptaciones cuánticas que la Alianza no creía posibles. Según sus cálculos, estamos al menos 3 siglos por detrás de nuestro nivel actual de desarrollo. Sara se permitió una pequeña sonrisa. Perfecto. ¿Cuánto tiempo hasta que ofrezcan ayudarnos a desarrollar nuestra tecnología basándose en sus protocolos estándar? Dentro de la primera reunión diplomática. Ya están preparando sus paquetes de orientación, conocimiento tecnológico cuidadosamente limitado diseñado para hacernos dependientes del apoyo de la Alianza. La recepción diplomática de esa noche fue una danza cuidadosamente coreografiada de desigualdad tecnológica percibida. Los representantes de la Tierra hicieron preguntas apropiadamente ingenuas sobre los viajes espaciales y la generación de energía, mientras que los diplomáticos de la Alianza respondieron con una condescendencia cuidadosamente medida. La embajadora Telvin estaba particularmente complacida con cómo el científico jefe de la Tierra, el Dr. James Martínez, en realidad uno de los físicos cuánticos más brillantes de Sara, luchaba por comprender los conceptos básicos de los viajes más rápidos que la luz. Su entusiasmo es admirable, le dijo, su piel brillando con un calor condescendiente. Con la orientación adecuada, su especie podría lograr una comunicación cuántica básica en un siglo. En la cámara cuántica, Sara observaba el intercambio con satisfacción. La evaluación de la Alianza avanzaba exactamente como estaba planeado. La humanidad había aprendido hace mucho tiempo que el verdadero poder no residía en mostrar fuerza, sino en controlar cómo los demás percibían tus capacidades. El primer día de contacto estaba llegando a su fin cuando el jefe de seguridad de la Alianza finalmente presentó su evaluación formal de amenazas. Las interceptaciones cuánticas de Sara capturaron cada palabra. La especie muestra una notable adaptabilidad pero un desarrollo tecnológico limitado. Capacidades militares restringidas a armas de propulsión química y defensas orbitales básicas. Recomiendo la clasificación como especie de desarrollo protegido. Grado 3. No se observan preocupaciones de seguridad significativas. Al caer la noche sobre las instalaciones de las montañas rocosas, Sara revisó el éxito del día con su equipo. Ven exactamente lo que queremos que vean, concluyó. Una especie joven ansiosa por aprender, técnicamente limitada, pero llena de potencial. No tienen idea de que desciframos la manipulación cuántica hace décadas, o que hemos desarrollado tecnologías que ni siquiera han teorizado todavía. Marcus sonrió mientras mostraba los últimos escaneos del buque insignia de la Alianza. Su blindaje cuántico es impresionante para sus estándares. Realmente creerían que es el pináculo de la tecnología defensiva. Déjalos que lo crean, respondió Sara, observando la nave de la Alianza brillar en órbita. La mejor defensa no es un escudo que todos puedan ver. Es el arma que nadie sabe que tienes. Mientras la delegación de la Alianza se instalaba para su primera noche en la Tierra, la malla cuántica de la humanidad continuaba su silenciosa vigilia, indetectada e inimaginable para sus visitantes. En sus aposentos privados, la embajadora Telvin registró sus observaciones finales del día. Estos humanos muestran un potencial notable. Con la orientación adecuada, podrían alcanzar un desarrollo tecnológico significativo en unos pocos siglos. En las profundidades subterráneas, Sara Chen se permitió un momento de satisfacción. La fase 1 estaba completa. La Alianza veía exactamente lo que la humanidad quería que vieran. Una especie joven y prometedora lista para ser guiada hacia la comunidad galáctica. No tenían idea de que estaban tratando con una civilización que los había superado silenciosamente de maneras que no podían imaginar. La verdadera prueba llegaría pronto, cuando especies menos amigables decidieran inevitablemente que la Tierra parecía un objetivo fácil. Cuando llegara ese día, la fachada de la humanidad cumpliría su verdadero propósito. No solo ocultar su fuerza,
sino asegurar que el exceso de confianza de sus enemigos sería su perdición. 3 meses después del primer contacto, aparecieron las primeras señales de problemas en los límites del sistema solar. Sensores cuánticos de espacio profundo, invisibles para la tecnología de la Alianza, detectaron las ondulaciones gravitacionales de naves saliendo del hiperespacio. Naves que no transmitían señales de identificación de la Alianza. En su centro de mando subterráneo, Sarachen estudiaba la pantalla táctica con el almirante James Torres, recientemente nombrado enlace militar de la Tierra con la Alianza. Las firmas de energía de las naves coincidían con perfiles conocidos del dominio Helix, una especie notoria por adquirir lo que consideraban mundos vulnerables. Justo a tiempo, murmuró Torres, su rostro curtido iluminado por la pantalla holográfica. La Alianza transmite su evaluación de una especie recién descubierta, y los depredadores vienen corriendo. Sara asintió, observando las lecturas cuánticas de 12 naves de guerra del dominio que se disponían en una clásica formación de ataque. Están siendo cuidadosos para mantenerse justo fuera del alcance de lo que creen que nuestros sensores pueden detectar. Manteniendo la posición en el borde de la órbita de Plutón, la embajada de la Alianza aún no había notado nada. La embajadora Telvin todavía estaba llevando a cabo sus sesiones educativas diarias, explicando conceptos básicos de física interestelar a científicos humanos que asentían con entusiasmo. La lección de hoy cubría principios de viajes más rápidos que la luz que la humanidad había dominado décadas atrás. Transmisión entrante de la flota del dominio, informó Marcus desde su puesto. Están transmitiendo en frecuencias que creen que están más allá de nuestra capacidad de detección. Las interfaces cuánticas de servicio interceptaron la transmisión sin esfuerzo. El rostro escamoso del comandante del dominio apareció en una proyección privada, hablando a su flota. Los informes de la Alianza están confirmados. Propulsión química primitiva, sin blindaje cuántico, defensas orbitales mínimas. Esta será una adquisición fácil. Preparen los protocolos de abordaje para sus instalaciones orbitales. En órbita, las defensas visibles de la Tierra, una colección dispersa de satélites y plataformas de defensa aparentemente primitivos, continuaron sus patrones predecibles. Detrás de ellos, la malla cuántica zumbaba silenciosamente, indetectable y lista. Al día siguiente, tal como Sara había predicho, la embajada de la Alianza recibió una comunicación urgente. La embajadora Teliban solicitó inmediatamente una reunión de emergencia con el Consejo de Seguridad de la Tierra. Su forma cristalina pulsaba con lo que parecía ser una genuina preocupación mientras se dirigía a los líderes humanos reunidos. Hemos detectado una amenaza significativa que se acerca a su sistema, anunció, su traductor luchando por transmitir su gravedad. El dominio Helix, una especie hostil conocida por atacar mundos en desarrollo, ha enviado una flota de guerra. Aunque la Alianza condena sus acciones, nuestra flota de respuesta más cercana está a 3 semanas de distancia. Hizo una pausa dramática. Sin embargo, podemos ofrecer protección inmediata si la Tierra acepta la integración tecnológica total con la Alianza. Sara observaba desde su posición entre los miembros del Consejo mientras varios líderes humanos interpretaban sus papeles a la perfección. Algunos mostraban miedo, otros ira, mientras que unos pocos exigían saber más sobre este acuerdo de protección. El ayudante de Telvin mostró un holograma de la red defensiva propuesta, un sistema que, según los cálculos de la humanidad, tendría más agujeros que un colador. Esto requeriría el despliegue inmediato de la tecnología de la Alianza en todo su sistema. Por supuesto, esto colocaría a la Tierra bajo la protección y supervisión directa de la Alianza, pero seguramente eso es preferible a la conquista del dominio. El almirante Torres, interpretando su papel de comandante militar preocupado, hizo las preguntas esperadas sobre la capacidad de la Tierra para defenderse. Las respuestas de la embajadora fueron diplomáticamente suaves, pero claras. La Tierra no tenía ninguna posibilidad contra la tecnología del dominio. De vuelta en el centro de mando cuántico, el equipo de Sara rastreó el metódico avance de la flota del dominio hacia el sistema solar. Se estaban tomando su tiempo, confiados en su superioridad tecnológica. Sus escaneos pasaron directamente a través de las defensas cuánticas de la Tierra, viendo solo lo que la humanidad quería que vieran.
Están lanzando su primera sonda, informó Marcus. Directamente a través del corredor de Júpiter, exactamente donde predijimos. Sara se permitió una pequeña sonrisa. Démosles algo interesante que encontrar. Un satélite de defensa aparentemente primitivo detectó la sonda y disparó un misil convencional. Exactamente el tipo de respuesta que el dominio esperaba del nivel tecnológico de la Tierra. La sonda lo evadió fácilmente. Sus sensores registraron todo sobre las aparentes capacidades defensivas de la Tierra. La siguiente transmisión del comandante del dominio irradiaba confianza. Capacidades defensivas confirmadas, coinciden con la evaluación de la alianza. Comiencen la aproximación de la fase 2. Preparen los grupos de abordaje. Recuerden, queremos su infraestructura intacta. En órbita, los sensores de la nave de la Embajada de la Alianza detectaron el avance del dominio. La embajadora Telvin convocó inmediatamente otra reunión de emergencia. La situación se ha vuelto crítica, anunció. Deben aceptar nuestra protección de inmediato. La flota del dominio llegará a la Tierra en 48 horas. Sara observó la creciente frustración de la embajadora mientras los líderes de la Tierra continuaban debatiendo y demorando. La Alianza no entendía por qué los humanos no aceptaban inmediatamente su oferta de protección. No podían comprender que la humanidad estaba jugando un juego mucho más largo. Esa noche, mientras la flota del dominio pasaba la órbita de Marte, Sara se reunió con su equipo principal. Todos los sistemas cuánticos están operativos, informó. La malla está lista. Mañana les mostraremos exactamente por qué las apariencias pueden ser engañosas. El almirante Torres estudió la pantalla táctica, que mostraba el acercamiento de la flota del dominio. Se están organizando en una formación de conquista estándar, sin escoltas para sus naves capitales. No esperan ninguna resistencia real. Su exceso de confianza es con lo que hemos estado contando, respondió Sara. Ven exactamente lo que la Alianza les dijo que encontrarían. Una especie primitiva apenas capaz de llegar a su propia luna. Abrió la pantalla táctica cuántica, mostrando el verdadero alcance de las defensas de la Tierra. Mañana aprenderán el peligro de creer todo lo que les dicen. Al caer la noche sobre la Tierra, la flota del dominio continuó su avance. Sus comandantes ya planeaban cómo se repartirían los recursos de la humanidad. Nunca notaron las ondulaciones cuánticas que se extendían por el espacio a su alrededor. Mientras las defensas ocultas de la humanidad se preparaban para rebelarse, en sus aposentos, la embajadora Telvin registró su informe diario al Consejo de la Alianza, señalando con frustración la renuencia de la humanidad a aceptar su protección. A pesar de la amenaza inminente, continúan debatiendo. Quizás el acercamiento del dominio finalmente los convenza de su vulnerabilidad. En las profundidades de las montañas rocosas, Sarachen observaba los preparativos finales con tranquila satisfacción. En menos de 24 horas, la galaxia aprendería que la humanidad era cualquier cosa menos vulnerable. La verdadera pregunta no era si la Tierra podía defenderse. Era cómo reaccionaría la galaxia cuando se dieran cuenta de cuán gravemente habían subestimado las capacidades humanas. El amanecer rompió sobre la Tierra mientras la flota del dominio entraba en posición de ataque final. Sus enormes naves de guerra, con sus oscuros cascos absorbiendo la luz del sol, se dispusieron en una perfecta formación de asedio. En la embajada de la Alianza, la embajadora Telvin observaba con creciente angustia cómo sus sensores mostraban la abrumadora fuerza del dominio. 12 naves capitales contra las defensas aparentemente primitivas de la Tierra. Esta es su última oportunidad, anunció a la sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la Tierra. Acepten la protección de la Alianza ahora. ¡Oh! Las luces de la cámara parpadearon cuando la primera transmisión del dominio interrumpió todas las frecuencias. El rostro escamoso del comandante apareció en todas las pantallas, sus mandíbulas chasqueando con confianza depredadora. Pueblo de la Tierra, comenzó la traducción. Su mundo está ahora bajo la protección del dominio. Desactiven sus primitivas defensas y prepárense para la integración. La resistencia solo dañará la infraestructura que preferiríamos preservar. En el centro de mando cuántico, Sarachen asintió al almirante Torres.
Es hora de mostrarles lo que la humanidad ha estado ocultando. Torres abrió un canal con la flota del dominio, asegurándose de que la embajada de la Alianza también pudiera recibir la transmisión. Aquí el almirante James Torres del Comando de Defensa de la Tierra. Están violando el espacio soberano. Retírense de inmediato. La risa del comandante del dominio, traducida como un áspero chasquido. Valientes palabras de una especie que no ha dominado el blindaje cuántico básico. Sus armas químicas, pueden. Me malinterpreta, interrumpió Torres, con voz tranquila. Eso no fue una súplica. Fue una cortesía. Miró a Sara. Doctora Chen, puede proceder. Los dedos de Sara danzaron sobre las interfaces cuánticas mientras activaba la verdadera red de defensa de la humanidad. En todo el sistema solar, el espacio mismo pareció ondular cuando la malla cuántica se reveló. Los sensores de la flota del dominio de repente gritaron advertencias al detectar firmas de energía muy por encima de su comprensión. Imposible, siseó el comandante del dominio. Nuestros escaneos mostraron. Sus escaneos mostraron exactamente lo que queríamos que mostraran, respondió Sara, tomando el control de la transmisión. Permítanos demostrar las capacidades reales de la humanidad. En órbita, los satélites aparentemente primitivos de la Tierra se transformaron. Los campos cuánticos cambiaron, revelando su verdadera naturaleza como plataformas de armas avanzadas. Los sensores de la flota del dominio, diseñados para detectar formas conocidas de energía y tecnología, lucharon por comprender lo que estaban viendo. Primera lección, anunció Sara, nunca asuman que la tecnología sigue una progresión lineal. Activó la primera lanza cuántica, un rayo de energía cuántica concentrada que manipulaba el tejido del espaciotiempo mismo. Lanzada desde una plataforma orbital, atravesó directamente los escudos de la nave principal del dominio. Escudos diseñados para detener armas de energía, no armas que alteraban la realidad misma. La enorme nave de guerra se partió en dos, sus campos cuánticos colapsando mientras la realidad misma se retorcía a su alrededor. En la embajada de la Alianza, la forma cristalina de la embajadora Telvin pulsó de conmoción mientras sus sensores intentaban procesar lo que estaban presenciando. Segunda lección, agregó Torres mientras dos naves más del dominio caían ante armas que ni siquiera podían detectar correctamente. Apariencia y realidad no siempre son lo mismo. La flota del dominio intentó devolver el fuego, sus avanzadas armas de energía salpicando inofensivamente contra escudos cuánticos que no tanto detenían sus ataques como los redirigían a otras dimensiones. Sus formaciones se rompieron cuando los capitanes se dieron cuenta de que sus sofisticados sistemas de puntería no podían fijar plataformas de defensa que existían en múltiples estados cuánticos simultáneamente. Esto es imposible, transmitió el comandante del dominio, son una especie primitiva. La Alianza lo confirmó. La Alianza, interrumpió Sara, vio lo que queríamos que vieran. Igual que ustedes. La humanidad dominó la manipulación cuántica hace décadas. Simplemente elegimos no anunciarlo. En la cámara del Consejo, la embajadora Telvin observaba en un silencio atónito cómo las cuidadosas evaluaciones de su especie sobre la tecnología humana se desmoronaban. Las lecturas de energía cuántica de la red de defensa de la Tierra excedían cualquier cosa en la base de datos de la Alianza. La flota del dominio intentó retirarse, sus hiperimpulsores acelerando. Sara se permitió una pequeña sonrisa mientras activaba la trampa cuántica, un campo que desplazaba el espaciotiempo mismo, atrapando a las naves restantes en el espacio normal. Sus naves están ahora contenidas, anunció al cada vez más aterrorizado comandante del dominio. Tienen dos opciones, rendirse y enfrentar un juicio por intentar invadir un mundo soberano, o continuar luchando y aprender exactamente cuán avanzadas son realmente nuestras armas cuánticas. La rendición tomó menos de 5 minutos mientras las primitivas naves de defensa de la Tierra se movían para asegurar las naves del dominio. La embajadora Telvin finalmente encontró su voz. ¿Cómo?, preguntó a los líderes humanos. Nuestros escaneos, nuestras evaluaciones. Se basaron en suposiciones, explicó Sara, entrando en la cámara. Asumieron que porque no podían detectar nuestra tecnología cuántica, no existía.
Asumieron que porque no demostramos nuestras capacidades, no las teníamos. Torres se unió a ella, agregando, la humanidad aprendió hace mucho tiempo que la verdadera fuerza no se trata de mostrar poder. Se trata de elegir cuándo revelarlo. La malla cuántica era ahora completamente visible. Una red de tecnología que alteraba la realidad y que protegía no solo a la Tierra, sino a todo el sistema solar. Los sensores de la Alianza, finalmente calibrados correctamente, comenzaron a detectar el verdadero alcance del avance humano. Computadoras cuánticas que podían procesar realidades enteras, armas que podían redirigir las fuerzas fundamentales del universo, sistemas defensivos que hacían que los escudos tradicionales parecieran primitivos. Mientras las noticias de la fallida invasión se extendían por los canales de la Alianza, Sara se reunió con su equipo. Fase 3 completa, anunció. Ahora viene la parte interesante, lidiar con una galaxia que acaba de darse cuenta de que nos han estado subestimando. Marcus mostró los últimos escaneos cuánticos que mostraban docenas de naves de la Alianza que ya se dirigían a la Tierra, no para proteger a la humanidad, sino para reevaluar su comprensión de una especie que acababa de demostrar una tecnología más allá de su comprensión. «Tendrán preguntas», señaló Torres. «Que pregunten», respondió Sara, observando la pantalla cuántica que mostraba el verdadero alcance del avance humano. Es hora de que la galaxia entienda que la humanidad no solo está lista para unirse a la comunidad galáctica. Hemos estado por delante de ella durante años. Simplemente elegimos esperar el momento adecuado para mostrarlo. En órbita, las derrotadas naves del dominio flotaban impotentes. Sus tripulaciones observaban conmocionadas cómo la tecnología cuántica de la humanidad continuaba reescribiendo su comprensión de lo que era posible. La era de la ocultación había terminado. Ahora llegaba el momento de que la humanidad le mostrara a la galaxia exactamente lo que habían estado desarrollando en secreto todos estos años. La Cámara del Consejo de la Alianza nunca había estado tan concurrida. Representantes de más de 300 especies abarrotaban el anfiteatro cristalino, todos los ojos fijos en la delegación humana. La embajadora Telvin se encontraba en el podio central, su forma normalmente compuesta parpadeando con una agitación apenas contenida mientras se dirigía a sus pares. Las evaluaciones preliminares fueron incompletas, admitió, causando una ola de murmullos en la cámara. Las capacidades tecnológicas humanas exceden significativamente nuestras evaluaciones iniciales. La doctora Sara Chen se sentó tranquilamente en la silla de la delegación, notando cómo las otras especies intentaban escanearla discretamente con sus diversos dispositivos tecnológicos. Su confusión era palpable mientras sus sensores encontraban campos de interferencia cuántica que ni siquiera podían empezar a comprender. Incompletas. El representante de la Confederación Nexus, un ser de energía pura contenido dentro de una carcasa mecánica, pulsó con escepticismo. Demostraron armas que ignoran nuestros escudos más avanzados. Eso va más allá de lo incompleto, embajadora. Es una clasificación errónea fundamental de toda una especie. El almirante Torres, sentado junto a Sara, mantuvo su cara de póker diplomática mientras varios miembros de la Alianza exigían explicaciones. El sistema de comunicaciones cuánticas oculto en su uniforme ceremonial captó innumerables transmisiones encriptadas mientras las especies reevaluaban frenéticamente sus posiciones con respecto a la Tierra. Quizás, finalmente habló Sara, su voz resonando fácilmente por la cámara, deberíamos discutir qué significa esto para las relaciones futuras. La cámara se quedó en silencio. En la semana transcurrida desde la fallida invasión del dominio, la galaxia había estado luchando por comprender las implicaciones de las capacidades reveladas de la humanidad. La tecnología cuántica que la Tierra había demostrado no era solo avanzada. Operaba con principios que algunas especies ni siquiera habían teorizado todavía. El colectivo artisiano solicita una aclaración, intervino un ser cristalino. ¿Cuánto tiempo ha poseído la humanidad la tecnología de manipulación cuántica? Esa es una pregunta interesante, respondió Sara con una sutil sonrisa. ¿Cuándo la desarrollamos por primera vez o cuándo la perfeccionamos? Porque esas son fechas muy diferentes. Las implicaciones enviaron otra ola de murmullos por la cámara. La cuidadosa categorización de las etapas de desarrollo tecnológico de la Alianza
Toda su comprensión de cómo progresaban las especies estaba siendo desafiada. Proponemos, anunció el representante de Nexus, protocolos de intercambio tecnológico inmediato. La humanidad claramente tiene avances que podrían beneficiar. No, interrumpió Torres con firmeza. La Tierra no está interesada en intercambios tecnológicos en este momento. La cámara estalló en protestas. Sara esperó a que se calmaran antes de continuar. Hemos observado cómo la Alianza gestiona la difusión tecnológica. Cómo las especies avanzadas guían a las en desarrollo, creando dependencias. La Tierra prefiere un enfoque diferente. La forma de la embajadora Telven pulsó con preocupación diplomática. Seguramente comprenden la importancia del desarrollo tecnológico controlado. Los peligros del avance sin restricciones. Como el peligro de que una especie oculte sus verdaderas capacidades hasta que se vea amenazada, contraatacó Sara. O el peligro de asumir una superioridad tecnológica sin una verificación adecuada. En la galería, representantes de especies más pequeñas observaban con creciente interés. La demostración de la Tierra había destrozado más que solo la flota del dominio. Había roto el monopolio de la Alianza sobre la tecnología avanzada. La delegación humana ha preparado una serie de propuestas, anunció Torres, activando una pantalla holográfica que inmediatamente hizo que todos los asesores científicos de la Cámara se inclinaran hacia adelante. La Tierra está dispuesta a participar en proyectos colaborativos bajo condiciones específicas. Las condiciones eran una obra maestra de maniobra diplomática. La Tierra compartiría algunos de sus avances, pero solo con especies que aceptaran nuevos protocolos para la evaluación y el desarrollo tecnológico. El mensaje subyacente era claro. El antiguo sistema de jerarquía tecnológica había terminado. Esto no tiene precedentes, objetó el representante artisiano. La Alianza ha mantenido la estabilidad tecnológica durante milenios. Y sin embargo, interrumpió Sara, una especie supuestamente primitiva desarrolló tecnología cuántica que ni siquiera podían detectar. Quizás sea hora de reconsiderar qué significa realmente la estabilidad. Mientras continuaba el debate, los sensores cuánticos de Sara detectaron una actividad creciente en todo el espacio de la Alianza. Las especies ya estaban formando nuevas alianzas, reorganizándose en base a la nueva realidad. La Tierra no solo ofrecía tecnología, ofrecía independencia del cuidadoso control del avance de la Alianza. Deberíamos discutir la flota del dominio, intentó la embajadora Telvin, tratando de recuperar el control de la conversación. Su violación de la soberanía de la Tierra ha sido abordada, declaró Torres con firmeza. Las naves y tripulaciones supervivientes han sido devueltas al espacio del dominio, junto con un mensaje muy claro sobre las consecuencias de futuras agresiones. El mensaje había sido imposible de pasar por alto. Las naves del dominio, con sus motores cuánticos modificados por la tecnología humana, habían aparecido simultáneamente en todos los puertos principales del dominio. La demostración del alcance de la Tierra había provocado ondas de choque en las especies militantes de toda la galaxia. A medida que avanzaba la sesión, Sara observaba las cambiantes alianzas con satisfacción. La revelación de la Tierra no solo estaba cambiando los cálculos militares. Estaba transformando toda la estructura de poder galáctica. Especies que habían sido guiadas por la Alianza durante siglos de repente veían una alternativa. La Tierra propone un nuevo marco para la cooperación galáctica, anunció Sara, activando otra pantalla holográfica, uno basado en el respeto mutuo y la colaboración genuina, no en la jerarquía tecnológica. La propuesta era revolucionaria, un sistema donde las especies serían evaluadas no por su aparente nivel de avance, sino por su voluntad de contribuir a la estabilidad galáctica. La tecnología cuántica que la Tierra había revelado era solo el comienzo. La humanidad tenía más sorpresas listas para desvelar en los momentos adecuados. En sus aposentos privados esa noche, la embajadora Telvin revisó los eventos del día con creciente preocupación. El orden cuidadosamente mantenido durante milenios estaba cambiando, y en el centro de todo estaba una especie que había trastocado por completo la comprensión de la Alianza sobre el desarrollo tecnológico. «Van a cambiarlo todo, ¿verdad?», preguntó su ayudante en voz baja. Telvin observó a la delegación de la Tierra partir a través de su visor mejorado cuánticamente.
Ya lo han hecho, respondió. La pregunta ahora es, ¿qué más están ocultando? En su nave diplomática, Sara y Torres revisaron los logros del día. La malla cuántica no había detectado menos de 50 intentos de escanear la tecnología de su nave, cada uno revelando cuán por delante de la alianza estaba realmente la humanidad. Fase 4 completa, señaló Sara con satisfacción. La galaxia se está realineando exactamente como predijimos. Torres asintió, observando la pantalla cuántica mostrar las ondas de cambio extendiéndose por el espacio de la alianza. Todavía creen que esta fue nuestra gran revelación, que les hemos mostrado todo. Sara sonrió, pensando en los otros avances que la humanidad aún tenía por revelar. Déjalos que piensen eso. Después de todo, las mejores ventajas son las que tus oponentes no saben que tienes. Un año después de la revelación cuántica de la humanidad, la galaxia era irreconocible. La otrora monolítica alianza se había transformado en una confederación más fluida, con la Tierra en el centro de una nueva red de relaciones diplomáticas y tecnológicas. Sara Chen se encontraba junto a la ventana del recién construido Centro Diplomático Cuántico en Ginebra, observando cómo llegaban representantes de docenas de especies para la primera cumbre de cooperación galáctica. Barrido de seguridad final completo, informó Marcus a través de su enlace cuántico. La malla está detectando 15 intentos diferentes de analizar nuestra tecnología. En su mayoría curiosidad inofensiva, pero 3 de presuntos simpatizantes del dominio. Sara sonrió levemente. Déjalos escanear. La tecnología revelada de la Tierra fue lo suficientemente revolucionaria como para mantenerlos ocupados durante décadas. Lo que realmente importaba permanecía oculto, esperando el momento adecuado. El almirante Torres se unió a ella en la ventana, su uniforme formal brillando con metales mejorados cuánticamente que también funcionaban como avanzados conjuntos de sensores. La delegación artisiana acaba de llegar. Todavía están tratando de entender cómo nuestros campos cuánticos pueden existir en múltiples estados simultáneamente. Déjalos que lo estudien, respondió Sara. Esa tecnología en particular ya está obsoleta para nuestros estándares. La propia sala de la cumbre era una obra maestra de la ingeniería humana. Su arquitectura cuántica respondía a las necesidades y requisitos biológicos de cada especie presente. La embajadora Telvin, que ahora actuaba como la principal representante de la Alianza en la Tierra, no pudo evitar maravillarse de lo rápido que los humanos habían progresado de parecer primitivos a establecer el estándar para la tecnología galáctica. La sesión comenzará en breve, anunció Telvin, su forma cristalina reflejando la iluminación adaptativa de la cámara. Aunque debo admitir que tengo curiosidad por las nuevas revelaciones que la Tierra ha preparado. Sara tomó su lugar en el podio central, observando a los representantes reunidos. El año pasado había visto cambios dramáticos. El dominio, una vez una temida potencia militar, se había retirado a sus sistemas centrales después de repetidas demostraciones de las capacidades defensivas de la Tierra. Especies más pequeñas, anteriormente dependientes de la protección de la Alianza, habían formado nuevas alianzas bajo el escudo cuántico de la Tierra. Distinguidos representantes, comenzó Sara, estamos aquí para discutir el futuro de la cooperación galáctica. Pero primero, abordemos la pregunta que sé que muchos de ustedes tienen. ¿Por qué la humanidad ocultó sus verdaderas capacidades durante tanto tiempo? La cámara se quedó en silencio. Incluso los seres de energía de la Confederación Nexus atenuaron su luminiscencia para escuchar. Observamos, continuó Sara, cómo las especies avanzadas a menudo imponían su visión del progreso a otras. Como el avance tecnológico se convirtió en una herramienta de control en lugar de cooperación. La Tierra eligió un camino diferente. Nos desarrollamos en secreto, no para engañar, sino para asegurar que pudiéramos entrar en la comunidad galáctica en nuestros propios términos. Torres activó una pantalla holográfica que mostraba el nuevo marco diplomático que la Tierra había implementado. Atrás quedaron los rígidos niveles tecnológicos de la Alianza. En su lugar, un sistema de cooperación mutua que ya había producido resultados notables. En el último año, informó Torres, hemos visto un aumento del 40% en el desarrollo tecnológico independiente entre las antiguas especies protegidas.
Cuando se liberan de la suposición de que deben seguir un camino predeterminado de avance, muchas especies han descubierto enfoques únicos para resolver desafíos universales. El representante artesiano intervino de acuerdo. Su especie había desarrollado recientemente una computación cuántica basada en cristales que, aunque diferente del enfoque de la Tierra, habría vías de investigación completamente nuevas. El modelo humano de desarrollo oculto puede haber parecido engañoso inicialmente, pero no. Podemos discutir los resultados. Sara activó otra pantalla, esta mostrando la dramática reducción de conflictos interestelares durante el último año. La red de defensa cuántica, ahora extendida a las especies aliadas, había hecho que la agresión militar fuera casi imposible en los espacios protegidos. La fallida invasión del dominio había servido como un poderoso disuasivo. Pero quizás lo más importante, continuó Sara, hemos demostrado que el avance tecnológico no tiene por qué seguir un único camino. La tecnología cuántica de la Tierra surgió de nuestras circunstancias y desafíos únicos. Cada especie aquí tiene el potencial para avances similares si se les da la libertad de desarrollarse sin ideas preconcebidas. La embajadora Telvin avanzó, su forma pulsando con lo que los humanos habían aprendido a reconocer como una consideración reflexiva. El Consejo de la Alianza se ha resistido a algunos de estos cambios. Pero no podemos negar los beneficios de este nuevo enfoque. El cambio nunca es fácil, reconoció Sara. Pero consideren esto. En un año de cooperación abierta, hemos visto un avance tecnológico más genuino que en la década anterior de desarrollo guiado. La malla cuántica detectó un pico en la actividad de comunicación mientras los representantes compartían datos que respaldaban su declaración. Especies que habían estado encerradas en rígidos caminos de desarrollo ahora exploraban nuevas posibilidades, combinando sus perspectivas únicas con los principios cuánticos de la Tierra para crear tecnologías híbridas que ninguna especie por sí sola podría haber desarrollado. Y así, anunció Sara, la Tierra propone la siguiente fase de cooperación galáctica. Activó la pantalla final, revelando un proyecto que hizo que incluso los seres de energía pulsaran de emoción. Una iniciativa conjunta de investigación cuántica abierta a todas las especies, enfocada en resolver los mayores desafíos que enfrentamos juntos. La propuesta era revolucionaria, no por la tecnología involucrada, sino porque trataba a cada especie como una fuente potencial de innovación. La cuidadosa jerarquía tecnológica de la Alianza estaba siendo reemplazada por una red de colaboración y descubrimiento mutuo. Mientras continuaba la cumbre, Torres recibió una notificación cuántica que lo hizo sonreír. Los intransigentes restantes del dominio acaban de rendirse, le susurró a Sara. Aparentemente, ver cómo sus ondas espía más avanzadas fallaban incluso en detectar nuestros sistemas de defensa secundarios los convenció de aceptar la nueva realidad. Sara asintió, pero su mente ya estaba en el futuro. La humanidad había revelado lo suficiente de sus capacidades para remodelar la estructura de poder de la galaxia, pero habían mantenido su ventaja más importante, la capacidad de desarrollarse de maneras inesperadas. En la sesión de clausura de la cumbre, Sara se dirigió a los representantes reunidos por última vez. Hace un año, muchos de ustedes veían a la Tierra como un mundo primitivo apenas digno de mención. Hoy, estamos juntos como iguales, cada uno aportando perspectivas y capacidades únicas a nuestros desafíos compartidos. Pero recuerden esto, lo que les hemos mostrado, lo que hemos compartido, es solo el comienzo. El verdadero poder de cualquier especie no reside en la tecnología que poseen, sino en su capacidad para imaginar y crear lo que otros creen imposible. Mientras los delegados partían, sus naves elevándose hacia un cielo protegido por la malla cuántica de la humanidad, la embajadora Teliban se acercó a Sara con una pregunta que la había estado molestando durante meses. Doctora Chen, sea honesta. La Tierra tiene más revelaciones esperando, ¿verdad? Más capacidades ocultas. Sara sonrió, observando las naves desaparecer en el espacio cuántico. Embajadora, si hay algo que la humanidad ha dominado de verdad, es el arte de la paciencia. La galaxia está cambiando, y el cambio siempre revela nuevas posibilidades. Para aquellos dispuestos a buscarlas. En las profundidades de las montañas rocosas, en cámaras que ni siquiera los aliados de la Tierra conocían,
computadoras que operaban más allá de los límites cuánticos convencionales continuaban su trabajo. La humanidad había revelado lo suficiente de su tecnología para remodelar la galaxia. Pero habían mantenido sus mayores logros ocultos. No por miedo o desconfianza, sino porque entendían que el verdadero poder no reside en lo que muestras, sino en lo que mantienes en reserva. La era de los secretos había terminado, pero la era de las maravillas apenas comenzaba.